Buenas tardes a mis hermanos. Vamos entonces a comenzar con la tarea del día de hoy. Pues primero vamos a hacer la oración. Entonces nos sentamos bien, nos acomodamos, cerramos nuestros ojos y unidos de pensamiento agradecemos a Dios por estar aquí, por un nuevo día más de vida, por la oportunidad de aprender, de disfrutar de esta charla. Le agradecemos también por nuestra familia, por nuestro trabajo, por el alimento que nos proveen. Le agradecemos a Dios por nuestro cuerpo y por la oportunidad de estar acá. Le pedimos por las personas que sufren, que lloran, que están en un hospital, que están solas, que necesitan de una mano amiga, que necesitan de una luz, para que estas personas sean acompañadas en su sufrimiento, sean aliviadas e iluminadas. También le pedimos que le podamos sacar el mayor provecho a esta conferencia y que así sea. Bueno, entonces el día de hoy tenemos la conferencia titulada La fe bajo la visión espírita, a cargo del conferencista Fernando Jiménez. Fernando Jiménez es médico y miembro de la Asociación Espírita El Buen Sembrador, de la Asociación Médico Espírita AME Colombia. Entonces le damos la bienvenida y por favor, Fernando, el auditorio es tuyo. Muy buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar con ustedes hoy por este medio. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos estar compartiendo con ustedes. Entonces, como decía nuestro compañero, la fe espírita, la fe bajo la visión espírita. Eh, Tenemos nosotros este concepto de fe, siempre si estamos buscando ese significado, siempre buscamos en la parte de afuera qué nos puede dar más fe, dónde podemos encontrar la fe, cómo acrecentar la fe, qué persona, qué religión tiene una mayor fe, cuál es la fe verdadera. Y son esas preguntas que muchos de nosotros buscamos durante mucho tiempo, pero no nos damos cuenta que la fe está dentro de nosotros. Es de ahí que el espiritismo nos da a nosotros esa visión, nos da a nosotros esa forma de buscar esa fe y nos dice que no debemos buscarla por fuera, sino que tenemos que hacer esa búsqueda interior. Y como todo en el espiritismo, nos lleva a hacer que esa interiorización, nos lleva a buscar dentro de nosotros, a vernos como espíritus inmortales. Cuando nosotros fuimos creados, como vamos a ver más adelante, fuimos creados sencillos e ignorantes, pero no por eso quiere decir que no hubiésemos tenido unas herramientas para comenzar a hacer un trabajo de crecimiento. Entonces vamos a empezar nosotros con el significado de fe. Quizás ya no lo sabemos. La lengua española nos dice, la palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. La fe es una creencia, es una confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Fe también significa tener confianza plena en algo o en alguien. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que la definición de fe se nos queda muy corta para la grandeza, para la utilidad y para el significado de tal término en nuestras vidas. Debemos nosotros entender que nos dice acá que por cualquier cosa, persona o por alguien. Nos dice en el Evangelio que no hay persona, por perversa que sea, que no sienta amor por alguien o por algo. Y aclara, ¿no? Incluso digo por algo porque hay personas que sienten amor por cosas, pero está ese primordio del amor, está esa lucecita del amor inmersas en cada uno de nosotros. Lo mismo pasa con la fe. La fe está inmersa en nosotros, la fe hace parte de nosotros. Y es de ahí que nosotros, por medio de la fe, siempre buscamos en ponerla
en alguien. Entonces voy a X, Y culto, le tengo fe a esa persona porque esa persona acrecenta mi fe. El espiritismo es muy tajante en eso. Kardec nos dice, nosotros no seguimos personas, nosotros seguimos el conocimiento espírita, el conocimiento espiritual. Y siempre en toda la historia, en toda nuestra vida, hemos pasado nosotros poniendo la fe en alguien o en algo. Es de ahí que esa fe ciega que nosotros no cultivamos, sino que dejamos siempre que fuera guiada por otras personas, nos ha llevado a los desastres, los grandes desastres de la historia. Nos damos cuenta acá, por lo menos, el Papa Urbano II, cuando da ese discurso en el Concilio de Clemón, cuando declara las cruzadas, declara la primera cruzada, él comienza a decir que los musulmanes están invadiendo Ciudad Santa, que estos musulmanes son unos herejes, que hay que ir y exterminarlos, expulsarlos de la Palestina. Hace todo el discurso, él incita a las armas, incita a todas las personas que tienen los medios económicos para que patrocinen una guerra y en parte de mitad del discurso y a final del discurso, la proclama que él dice es porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo quiere. Está incitando, está en ese momento malutilizando la fe de las personas, esa fe religiosa ciega. Todo el mundo en el clamor inmediatamente dicen, porque Dios lo quiere. Y si Dios lo quiere, así se hace. Y es de ahí que nace la primera cruzada. Esa guerra irreflexiva, esa guerra que va en nombre de Dios, que va en nombre de Jesús. Y la proclama de todos los cruzados es, porque así Dios lo quiere. Conquistamos porque así Dios lo quiere. Matamos porque así Dios lo quiere. Por ende, esa fe ciega nos lleva a nosotros a quitarnos una responsabilidad de encima. La responsabilidad es de Dios. Posterior a eso, cuando ya nosotros nos vamos dando cuenta que esa fe ciega nos lleva siempre al exterminio entre nosotros, que no tiene un fin, nos, nos demuestra a nosotros, ¿cierto? Que cuando nosotros no tenemos esa propiedad en nuestras vidas, cuando nosotros no hemos despertado esa conciencia en nosotros mismos, viene Juanita de Ángel en este maravilloso libro, Victoria sobre la depresión, y nos dice que el torbellino de la vida moderna, cuando la persona parece haber perdido la dimensión de tiempo y el valor del espacio en continuas refriegas para tener que el poder, la fe religiosa disminuye de intensidad en muchas mentes y sentimientos. La fe ya comienza a ubicarse acá en la mente. Nos está diciendo Juanita de Ángeles, la fe tiene que ser razonada. Entonces, si nosotros hoy en día se nos da una proclama nuevamente de esta, nosotros partimos del hecho que el espírita inmediatamente va a hacer esa protesta, pero Dios, ¿por qué lo quiere? Dios, ¿por qué quiere guerra? Dios, ¿por qué quiere sangre? ¿No está cansado de eso? O sea, hay algo más, hay otras formas de hacer. Tenemos un evangelio, ya comenzamos nosotros a razonar. Y eso es una de las dádivas maravillosas que el espiritismo nos da a nosotros de enseñanza. Y en el sentimiento. Recordemos que nosotros, y el espíritu de verdad nos dice que nosotros debemos tener dos grandes alas para poder progresar, para poder evolucionar. Nos dice que es que la ciencia y nos dice también que es el amor, ¿cierto? Esas dos alas son las que tienen a nosotros que guiarnos hacia ese deotropismo, guiarnos hacia Dios, esa forma ascendente hacia Él. De ahí partimos nosotros que la fe, además de las muchas divisiones que tiene, las dos divisiones más grandes, es una fe natural. Esa fe natural que es interna en mí, que yo creo, que yo sé, que yo siento, que yo considero que está bien. Es esa fe, esa fuerza interna que yo tengo para hacer las cosas. Yo sé que va a salir bien. Yo sé que puedo hacer. Y la otra es esa fe religiosa. La fe religiosa tiene la particularidad que es una fe enseñada. Es una fe que yo aprendo desde mi hogar. Muchos de nosotros hemos nacido quizás en la iglesia católica o en otras iglesias y en el transcurso del tiempo
nos damos cuenta que esa fe no se acopla a nuestra fe natural. Hay cosas que no nos llenan, hay cosas que no hacen parte de lo que nosotros creemos y quizás eso es lo que nos hizo acoger al espiritismo porque nos da a nosotros, como vamos a ver más adelante, una fe razonada. Esa fe natural es una creencia en mí, es una creencia en mi fuerza, en que yo puedo. Esa fe o esa creencia natural es la que desarrolla mis aptitudes para progresar, es la que me permite realizar, llevar adelante mis proyectos, diseñar que esas existencias en las cuales yo estoy viviendo, esa fe que me indica a mí cuál es mi realidad y cuáles son mis ilusiones. Cuando yo entiendo esto, cuando yo tengo esta fortaleza, es cuando yo puedo salir victorioso ante una enfermedad, ante un problema, ante una dificultad. Es esa fe interna que yo tengo, que apenas está ¿qué? Haciendo una eclosión dentro de mí. Y la fe religiosa, que es una fe enseñada, pues depende donde yo nazca, depende de la cultura que yo tenga. ¿Cuál es el inconveniente con esta fe religiosa? Que cuando esta fe religiosa no acepta, no razona, cuando esta fe religiosa no mira más allá y cuando esta fe religiosa se apega en creer a un líder, esta fe se vuelve fanatismo. Y el fanatismo es la forma que más vil en la cual una persona puede creer en algo, porque siempre va a tender el imponer su idea, su fe ante los demás. Y es lo que nosotros en diario vivir estamos en este momento presenciando, ¿no? En las diferentes guerras. Yo impongo mi creencia, no me interesa en lo que usted crea, así usted tenga la razón, no me interesa. Entonces nos damos cuenta que esta fe religiosa, esta fe aprendida, se apoya en los dogmas, en esas, en esas ideas irrefutables que son plasmadas en esos pensamientos sin pasarlos por el tamiz de la razón. Entonces el espiritismo comienza a nosotros a enseñarnos las diferentes clases de fe que hay, esa fe racional, esa fe natural, esa fe religiosa. Hay una particularidad. El espiritismo viene y nos dice, tienes una fe natural, que es creer en ti, creer en que puedes, creer en que eres capaz, que puedes mejorar. Y esa fe religiosa, cuando le aplicamos nosotros la razón, a pesar de todo le aplicamos la razón, esa fe religiosa nos lleva a obtener unos resultados maravillosos. Es esa fe religiosa razonada en la existencia de un ser superior, un ser que es amor, un ser que todo lo puede, que todo lo permite. Es una fe religiosa que nos permite a nosotros hacer ese proceso de interiorización. Y es ahí donde nosotros vemos esos, entre comillas, milagros que se producen a favor de la fe con las personas enfermas, con el paciente terminal, en las situaciones difíciles. Pero es una fe que se aleja del dogmatismo, es una fe que se aleja del fanatismo, es una fe que está inmersa en esa creencia de ese ser superior, de esa capacidad que yo tengo para hacer las cosas, para mejorar. El Evangelio, según el Espiritismo, en su frontispicio, nos dice, solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. ¿Por qué es inquebrantable esa fe? Porque esa fe nos enseña el espiritismo, ya comienza a adentrarse dentro de estas leyes divinas. Nos dice que esa fe es inquebrantable porque ella cree, ella, la persona cree, siente y además sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo que está regulando esa fe, que está actuando en esa fe. La persona cuando tiene esa fe razonada sabe que los efectos que va a obtener son unos efectos razonados, son unos efectos lógicos. Por ende, el espiritismo nos invita a nosotros por medio de la fe
a rechazar lo maravilloso y lo sobrenatural. Lo milagroso ya no existe para la fe razonada. Y esta fe puede afrontar a la razón, puede afrontar a la ciencia, puede afrontar al tiempo, dando fe de sí misma, del ejercicio que actúa en ella, obteniendo X o Y resultado. Porque todo lo que pasa en nuestras existencias está ligado a un fenómeno, como vamos a ver, que se llama Dios, espíritu y materia. Que nosotros no conozcamos todas las leyes de la naturaleza no quiere decir que estos fenómenos sobrepasen lo natural. Entonces, es ahí donde el espiritismo comienza a enseñarnos a nosotros de dónde proviene la verdadera fe y hacia dónde nos va a llevar la verdadera fe. Nos sigue diciendo Juanita de Ángeles. La grandeza de la fe razonada se encuentra en la lógica de sus postulados. Ya acá nosotros comenzamos a entender a la fe como una fe científica, ¿cierto? Nosotros hoy día podemos hablar y sabemos que los científicos tienen una fe y tienen una fe razonada, tienen una fe científica, tienen una fe positiva. Entonces, todo el empeño que ellos hacen hacia algo va con todo el ardor, con todas las fuerzas, con todo el estudio, con toda la metodología para llegar a. Y esa fe en algún momento tiene que conducirnos hacia Dios, así como la fe moral nos conduce también hacia esa inteligencia suprema. En la seguridad de sus contenidos, en la tranquilidad que proporciona al individuo. Entonces nos damos cuenta que la fe incluye esa ciencia, ese contenido para darnos una tranquilidad. La fe, como el Maestro Jesús nos enseñó, mueve montañas. Entonces, de ahí, de ese precepto que la fe mueve montañas, la fe es una palanca maravillosa para ejercitarla en los conflictos de nuestras vidas. Es una herramienta que nosotros tenemos, al igual que la oración. La oración es una herramienta maravillosa, es una terapia. La oración es esa comunicación con Dios, es esa asistencia espiritual para las dificultades que tenemos. La oración no nos quita el problema, no nos quita la dificultad, pero sí alivia nuestros corazones, pero sí nos ayuda a tener esa asistencia espiritual. Lo mismo pasa con la fe. La fe no nos va a quitar de forma milagrosa, pero la fe sí nos ayuda a buscar el mecanismo para nosotros poder solucionar salvaguardándonos de la dificultad y venciendo esa dificultad. Fruto del análisis y de la razón. La fe razonada, ya comienza el espiritismo a hablarnos. Es portadora de una estructura profunda, caracterizada por la total libertad con relación a las creencias anteriores. La fe no pelea con ninguna creencia. La fe razonada, la fe espírita, que es una fe razonada, no se impone a la fuerza, a ninguna creencia. La fe razonada no se pasa por obra y gracia del Espíritu Santo a otra persona, por ósmosis a otra persona. La fe razonada, ella lo que hace es enseñar el camino. Ella lo que hace es educar a la persona. Ella lo que hace es direccionar la búsqueda en la cual estamos nosotros. Y esa fe razonada nos enseña que los elementos constitutivos del universo son Dios, espíritu y materia. Todos los fenómenos, todas las leyes están inmersas en esta Trinidad. Comienza a decirnos, ¿qué es Dios? Ya nos dice, ¿no? La primera pregunta del libro de los espíritus, ¿no? Responden los espíritus. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, si yo tengo una fe, si yo necesito sustentar esa fe, si yo necesito solicitar esa ayuda en mi fe para sostenerla y mantenerla y acrecentarla, obviamente mi fe tiene que ir dirigida a Dios. ¿Sí? Es una fe religiosa, es una fe natural, va dirigida a esa inteligencia suprema. Tenemos la materia. ¿Qué nos dicen los espíritus con respecto a la materia? En la pregunta 22A, pregunta Kardec. ¿Qué definición podáis dar
de la materia? La materia es el lazo que encadena al espíritu. Es el instrumento del que el espíritu se sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Nos está diciendo, ¿no? Hay una unión de qué? De espíritu y materia. ¿Qué es el espíritu? Pregunta número 23 del libro de los espíritus. Responden los espíritus. El principio inteligente del universo. Si tenemos nosotros una inteligencia suprema, somos nosotros la inteligencia del universo o el principio inteligente del universo. Estamos interactuando en la materia, por ende, la fe razonada, esa fe tiene que estar inmersa en estos tres principios. Yo tengo que creer en mí. Yo tengo que saber y conocer mi inmortalidad. Yo tengo que conocer los límites de mi materia. Tengo que conocer la utilidad, los beneficios, las cualidades de mi materia. Tengo que conocer que tengo un periespíritu. Tengo que conocer que somos esa creación divina. Por ende, cuando yo comienzo a conocer todo este proceso, cuando el espiritismo me habla a mí de todo este proceso, el espiritismo comienza a hablarme a mí de magnetismo, comienza a hablarme a mí de fluidos. Yo comienzo a entender de cómo por medio de la materia dirigida por el espíritu, con el permiso de Dios, yo puedo obrar en esos fluidos espirituales y producir una sanación, una cura, una mejoría en mí o en otra persona. Cuando yo conozco esto, ya la fe, la certeza, como nos decía al principio, la confianza, ya tiene que aumentar en mí, de saber que yo también puedo hacerlo. Es ahí donde el Maestro Jesús nos da ese gran ejemplo cuando llega al pueblo y hay un caos completo y un señor le presenta a su hijo y le dice, Maestro, necesito que cures a mi hijo. Lo llevé donde tus discípulos y ninguno pudo curarlo. Era un poseso. El Maestro Jesús va, le pone la mano encima de la cabeza y le dice al espíritu que se aleje. Inmediatamente el espíritu se alejó y el niño quedó curado. Cuando el Maestro Jesús sale a reposar un poco, a reflexionar, los apóstoles se le acercan y dicen, Maestro, y nosotros por qué no pudimos? Y llegas tú y con solamente poner las manos, inmediatamente el Espíritu se va. Y nosotros luchamos, hicimos una cosa, hicimos otra, e impusimos las manos, oramos. Y el Maestro Jesús, ¿qué les dice? Hombres de poca fe. Es ahí donde el maestro aplica esa enseñanza tan maravillosa, nos dice. Si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, muévete y tírate al río, y ella lo haría. ¿Qué reflexión sacamos nosotros de ahí? No que el Maestro Jesús hacía milagros, que tenía un poder sobrenatural, no, que el Maestro Jesús tenía un conocimiento pleno de las leyes divinas, que estaba inmerso con Dios, porque Él siempre nos habló y nos habla, dice, mi Padre y yo. O sea, estaba en una comunicación directa con Dios. Tenía un conocimiento pleno de las leyes divinas, la ley de reencarnación, la ley de los fluidos. Tenía un conocimiento intenso sobre el magnetismo, todas las curaciones, todos los milagros que hizo, hacen parte de esa fuerza, de esa fe. Entonces, el Maestro Jesús nos está diciendo ahí que la fe es la acción de movilizar un conocimiento que está a nuestro alcance, porque cualquiera puede hacerlo, y ponerlo en qué? En beneficio propio y de los demás. La fe es en el hombre el sentimiento innato de su destino futuro. Yo no puedo tener fe sabiendo que dentro de 5 años me muero y se acaba todo. Entonces tendré una fe pasajera. Pero si yo sé, tengo conciencia, si yo tengo la seguridad que la muerte no existe, que el espíritu es inmortal,
que la verdadera vida es la vida del Espíritu, ese conocimiento del futuro hace que yo tenga una fe más grande en el porvenir, hace que yo trabaje desde hoy acrecentando esa necesidad de mejorar, de avanzar y de progresar. Es la conciencia que él tiene de sus facultades inmensas, cuyo germen se depositó en su interior, al principio en estado latente, y a las que debe desarrollar y aumentar mediante la acción de su voluntad. En el libro de los Espíritus pregunta Kardec, ¿en dónde está inscrita las leyes divinas? Los espíritus le responden en la conciencia de cada uno. Ahí están inscritas todas las leyes, la fe, el amor, el proceso de caridad, progreso, la ley de acción y reacción, el libre albedrío. Todo ese paquete viene con nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es cultivarlo, acrecentarlo, comenzar nosotros a explotarlo. Pero nosotros lo que estamos haciendo es poniéndolos en manos de un conocimiento, de una idea o de un dirigente. Y no hacemos nosotros ese despertar de nuestra conciencia, ese mejoramiento de nosotros mismos. Es ahí donde la fe comienza a crecer, comienza a despertar en los momentos difíciles de nuestra vida. Y no porque los momentos difíciles hagan que nuestra fe crezca, no, es porque los momentos difíciles hacen despertar a nuestra conciencia. Cuando se despierta nuestra conciencia, comienza a usar todos estos recursos maravillosos que nosotros tenemos, entre ellos la fe. Y esa creencia en que yo puedo, en que conociendo los fluidos, en que haciéndole el pase a esta persona, ella va a mejorar, lo hago con conciencia y con uso de todos los mecanismos disponibles a mi mano para tal fin. Es ahí donde la fe cada vez va a ser más poderosa, más efectiva para realizar todos estos prodigios, pero cuando la fe es completamente razonada, cuando la fe tiene esa seguridad en lo que se está haciendo. Y es ahí donde nosotros nos denominamos esos trabajadores, ¿cierto? Nos denominamos nosotros, aunque imperfectos, pero estamos trabajando para Dios. Estamos trabajando en la construcción del mundo de Dios en la tierra, que el Maestro Jesús habla de ese reino. El ser humano es, en esencia, un animal religioso. En busca de la verdad, nos dice Juanita de Ángeles, en este libro maravilloso. Somos animales, estamos todavía en ese proceso evolutivo, pero ya tenemos esa necesidad de buscar una inteligencia, un ser superior. Desde nuestros primordios comenzamos nosotros a tener esa idea de ese Dios. Al principio hacíamos sacrificios humanos, después hacíamos sacrificios de animales, posteriormente hacíamos ofrendas. Hoy el espiritismo nos está invitando a qué? A hacer esos sacrificios internos, sacrificar el orgullo, sacrificar la vanidad, sacrificar el odio, la venganza, esos demonios que están dentro de nosotros. Tenemos que sacrificarlos, tenemos que sacarlos, tenemos que expulsarlos, que es la forma en la cual nosotros despertamos nuestra conciencia y es la forma en que nosotros nos acercamos más a Dios. Su búsqueda de religiosidad lo conduce a vincularse con las diferentes corrientes doctrinarias. Comenzamos a buscar por todos lados. Yo tenía una amiga que ella cada 8 días me invitaba a una casa religiosa diferente. Ella iba, abrían una casa y ella estaba allá. Iba una semana. Entonces ella miraba cómo hablaban, miraba qué decían, ¿cierto? Cómo actuaban. Ella medía, tenía, no sé, algo para medir la fe en esa casa. Entonces decía, no, allá no hay mucha fe, no, no me sirve. Y a los 15, 20 días abrían otra casa y ella inmediatamente iba. Entonces son de esas personas que buscan la fe en la parte externa. Buscan a quién ponerle la fe para que la cultive. Y no se hacen cargo de su propia responsabilidad. Para encontrar seguridad y armonía en la trayectoria física. Porque yo necesito poner mi fe en Él. Yo hago lo que Él me diga. Yo voy donde Él me diga. Yo doy cuanto Él diga.
pero hasta ahí nomás. ¿Sí? Yo hago eso y ya él se encarga de buscarme el puestico en el cielo, él se encarga de ubicarme en el cielo, yo ya no tengo responsabilidad de más. Sus experiencias de fe religiosa le dan fuerza y coraje en las situaciones difíciles y ante los desafíos. Nosotros decimos hoy en día que la religión católica, y hablo de la religión católica porque es de donde vengo, ¿sí? Es la que conozco, es la, entre comillas, la que conozco, ¿no? Pues me crié ahí en la religión católica. Y nosotros nos damos cuenta que gracias a la religión católica, muchas personas se mantienen todavía buscando esa fe. Muchas personas todavía se alimentan de esa fe en Dios, de esa fe en los santos, de esa fe en los milagros. Y es un trabajo muy bonito que hace la religión, que quizás no le presta mucha atención, pero que si ellos cultivaran verdaderamente esa fe razonada, esa fe lógica, ellos crecerían más. Pero por el momento, en el tiempo, en el periodo que estas personas van, es necesario que ellos crean en esto. Es necesario que ellos pongan la fe en una imagen, que pongan la fe en en una representación eclesiástica. Algo es algo, ¿cierto? Ellos todavía están imantando a estas personas, les están enseñando, las tienen ahí. Pero llegará el momento en que ellas tienen que comenzar a despertar y a buscar esa fe razonada que solamente el espiritismo es quien la da. Entonces, ¿qué remedio hemos de prescribir a los aquejados por cúleres, obsesiones y males lacerantes? ¿Qué remedio nosotros podemos indicarle a a una persona que sufre, que tiene dolores, que tiene dificultades? Solo uno es infalible, la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en el porvenir. La fe en el conocimiento de causa que ese sufrimiento que tenemos hoy nosotros mismos lo hemos granjeado. Nosotros mismos somos responsables de las dificultades que tenemos hoy. Nosotros mismos somos los herederos de nosotros mismos. Nosotros mismos hemos trabajado por la enfermedad que tenemos hoy, por la dificultad, por el problema que tenemos hoy. Si yo tengo esa conciencia de que yo mismo soy responsable de yo mismo, que todo yo soy heredero de mí mismo, que todo lo que me pasa hoy es a causa de los errores que he cometido, los desatinos que he cometido, yo, basado en eso, tengo que reconocer que yo mismo soy el responsable. Pero tengo otras herramientas que me permiten levantar la mirada al cielo y solicitarle a Dios esa fuerza, solicitarle a Dios ese coraje para poder soportar la dificultad que tengo. Es ahí donde la fe inmanta en mí el crecimiento de la autoconciencia y de la responsabilidad moral de mis actos. Es ahí donde se despierta ese ser moral. Es ahí donde yo comienzo a utilizar todos los recursos necesarios, la oración, el cambio, la transformación, lecturas edificantes, que todo esto va impregnado de esa necesidad de mejorar. Y la fe como punta de lanza comienza a abrirme a mí el camino para despertar mi conciencia y para buscar esa salud espiritual y moral. Ya no entro a echarle la culpa que al diablo, que a los espíritus inferiores, que al castigo divino, que al castigo de Dios. No, yo mismo, ¿sí? Mi fe es la que me lleva a reconocerme como culpable. Es ahí donde el Maestro Jesús usa esas palabras maravillosas cuando alguien se le acerca a la curación. Dice, Maestro, quiero que me cures. Y el Maestro Jesús, alguno los miraba y dice, tu fe te ha curado. ¿Quieres que te cure? Sí, estás curado. Tu fe te ha curado. La conciencia de sí mismo nos ha curado, nos ha llevado a buscar esa mejoría. La fe es el remedio apropiado para el sufrimiento. Enseña siempre los horizontes del infinito ante los cuales se diluyen esos escasos días sombríos del presente. Si yo no creo en el porvenir, para mí estos 10 años de sufrimiento van a ser un martirio, 10 años.
Pero si yo creo en el porvenir, en la sobrevivencia del espíritu, yo tengo fe que el espíritu es inmortal, yo sé que 10 años no es nada comparado con los milenios y millones de años en los cuales yo voy a estar gozando del progreso, gozando de esta oportunidad que se me dio de sufrir para enmendar los errores del ayer. No es nada, es un segundo nomás. Entonces, esa fe razonada me lleva a encontrar la tranquilidad en mi propia vida. Cristo nos dijo que con la fe se transportan las montañas. Si yo frente a mí tengo una dificultad, tengo un dolor, como en este momento que tengo un paciente postrado en cama con un cáncer de colon, el dolor es insoportable, pero él no quiere nada, él se aferra al negativismo, él no se ayuda. Esos días para él van a ser eternos. Va a sufrir 3 veces más, a diferencia del paciente que tengo con cáncer, que él acepta la enfermedad, él reconoce la enfermedad, él sabe que es una oportunidad. Esos días son pasajeros, son segundos, comparados con el porvenir que él va a tener espiritualmente. Por eso que el Maestro Jesús en el Sermón de la Montaña dice, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Pero si sufren bien, con paciencia y con fe en el porvenir. Entonces nos está diciendo el Maestro Jesús que todo lo que pasa es por algo y va en beneficio de nuestro progreso. Y son esas montañas que movemos, esos edificios que nosotros derribamos de conflictos, de dificultades que se presentan en nuestras vidas. Y por mi parte os digo que aquel que sufre y tiene la fe como resguardo será puesto bajo su égida y ya no sufrirá más, porque encontrará la razón, porque encontrará el porqué del sufrimiento y la oportunidad que tiene de mejorar y de progresar. Los momentos de más intensos dolores serán para él las primeras notas de la dicha eterna. Imaginémonos nosotros al Maestro Jesús en ese tiempo rodeado de leprosos, pacientes con cáncer, con tuberculosis, lisiados, todos rodeados esperando un milagro, esperando que Él les quite la enfermedad, que Él por milagro les devuelva la salud, la juventud, la belleza. Y el Maestro Jesús se para en el monte, en lo alto, y dice, bienaventurados todos los que sufren, porque serán consolados. Todos se voltean a ver, dice, hombre, pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo así? Si yo estoy sufriendo, ¿por qué voy a ser bienaventurado? O sea, ¿por qué voy a estar feliz de sufrir? O sea, todo lo contrario, estoy preocupado, ¿cierto? Estoy que tiro la toalla. Por eso el Maestro Jesús dice, no me han comprendido. Hombres de poca fe. Dicen, ustedes tienen todo a su disposición. La fe, el amor, la oración, todo está a su disposición para mejorar, para cambiar. Todos los padecimientos, todas las miserias, todos los desengaños, todos los dolores físicos, las pérdidas de seres queridos, encuentran su consuelo en la fe en el porvenir, en la confianza en la justicia de Dios, que Cristo vino a enseñarnos. Por el contrario, aquel que no tiene esa confianza en el porvenir, aquel que no tiene esa confianza en Dios, su sufrimiento viene con más amargura, porque se le va a hacer eterno el sufrimiento. Y más aún saber que va a morir o que ese sufrimiento después de que pasa no va a servir para absolutamente nada. Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré. Pero él pedía solamente era esa fe, esa confianza. Me permito acá del libro del Evangelio según el Espiritismo traerles este aparte que es maravilloso. El poder de la fe encuentra una aplicación directa y especial en la acción magnética. Por su intermedio, el hombre actúa sobre el fluido, que es el agente universal. Modifica sus cualidades y le da un impulso que, por así decirlo, es irresistible. Por esa razón, la persona dotada de un gran poder fluídico normal, en caso de que le sume a ese poder su fe ardiente, solo con la voluntad dirigida hacia el bien, puede producir esos fenómenos singulares de curas y otros, que antiguamente eran considerados como prodigios, pero que no son más que el efecto de una ley natural. Ese es el motivo por el cual Jesús dijo a sus apóstoles, si no lo habéis curado, no se debe a que no teníais
fe. No tenían fe en las enseñanzas de Jesús. No tenían fe en ese magnetismo, en ese poder, en esa voluntad que tenemos nosotros para realizar las cosas. La fe necesita una base y esa base debe estar la comprensión plena de aquello en que se debe creer. ¿En qué creo? ¿Por qué creo en eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿creo en Dios? Sí. ¿Qué es Dios? Ya los espíritus nos están diciendo. ¿Creo en el fluido magnético? Sí. ¿Qué es eso? Ya los espíritus nos están diciendo qué es la materia. ¿Creo en el espíritu, en el fluido espiritual? Sí. Ya los espíritus nos están diciendo qué es el espíritu. Yo tengo que creer en eso para activar y trabajar en ese proceso. Para creer no basta con ver, es necesario sobre todo comprender. La fe ciega ya no es de este siglo. La fe ciega ya está perdiendo su poder. La fe razonada, en cambio, dado que se apoya en los hechos tanto como en la lógica, no deja en pos de sí ninguna oscuridad. La persona cree porque tiene certeza y tiene certeza porque ha comprendido. Quien no comprende el espiritismo no tiene una fe razonada. Por eso la fe razonada no cede, solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Si yo ejerzo ese proceso de autocura por medio de la fe, que no es sino otra cosa que el conocimiento del uso de las energías, del fluido, de la fe en Dios, en el poder de los espíritus con esos fluidos magnéticos y produzco una cura en mí o en otra persona, yo tengo conocimiento de causa de saber por qué se hizo eso. Tengo conocimiento de causa si se puede volver a producir ese efecto. Tengo conocimiento de causa que cuando eso sucede es porque hay un permiso, hay una qué, hay un merecimiento de esa persona y un merecimiento mío para poder desarrollar esos procesos. Entonces acá, la fe ha sido comprendida solamente en el aspecto religioso. Nosotros cuando hablamos de fe hablamos de religión. Cuando nosotros hablamos de fe en el espiritismo, hablamos de esa parte religiosa, pero nos está diciendo acá que la fe tiene esa parte científica, esa parte moral y tiene esa parte filosófica también, ¿cierto? Del explicar por qué se produce esa fe. Entonces, estos tres pilares fundamentales del espiritismo nos dan a nosotros pie para poder cultivar esa fe que está en nosotros. Dice acá, no obstante, Cristo, que hizo milagros materiales, demostró con esos milagros el poder del hombre cuando tiene fe, es decir, la voluntad del querer. Él les decía, ¿quieres ser curado? Sí, el maestro decía, yo quiero, estás curado. Pero lo curó fue la fe. ¿Por qué? Los grandes, los reyes, no fueron a seguir a Jesús, ni el maestro Jesús hizo milagro con ellos, porque ellos no tenían fe. Ellos no creían en nada y tenían fe, pero en otras cosas, ¿cierto? En la parte material. Entonces, todos los discípulos del Maestro Jesús, todos hicieron milagros, todos utilizaron estos instrumentos de la fe para poder actuar sobre la materia, sobre el espíritu, sobre la moral, tanto de las otras personas como de ellos, por un conocimiento de causa. Tened fe, pues, con todo lo que ella tiene de hermoso y de bueno, con su pureza y su racionalidad. No admitáis la fe sin comprobación, hija ciega de la ceguera. Amad a Dios, pero sabed por qué lo amáis. Oye, amemos a Dios, pero tenemos que saber por qué lo amamos. Creed en sus promesas, pero sabed por qué creéis en ellas. Seguid nuestros consejos, pero compenetrados del objetivo que os enseñamos, que os señalamos y de los medios que os ofrecemos para obtenerlos. Creed y esperad sin desfallecer jamás. Los milagros son obra de la fe. Esto nos da un espíritu protector en el Evangelio según el Espiritismo. Y nos dice que nosotros tenemos que saber por qué hacemos las cosas, por qué pedimos, para qué pedimos, en beneficio de quién pedimos. ¿Se puede dar o no se puede dar lo que nosotros pedimos? Todo esto es lo que hace que nuestra fe razonada sea esa punta
de lanza, en donde la caridad y el amor buscan ese refugio para crecer cada día. Ya terminando, nos dice en este libro Victoria sobre la depresión, la fe es una verdadera bendición que merece el cultivo con cariño y constancia. Naturalmente que necesita el combustible de la oración a fin de mantenerse vigorosa en todas las situaciones. Fe, oración, fe, caridad, fe y amor. Son esos combustibles, son esos abonos que se le hacen a esta fe para que pueda direccionarnos hacia Dios y poder nosotros acrecentar y despertar nuestras conciencias. Se puede afirmar que la travesía de la existencia humana por la inmensidad del carnal o de la vida material sin la fe es semejante a la situación de un barco navegando sin brújula. Entonces ya nos está dando a nosotros acá esa enseñanza maravillosa, la necesidad de tener fe, pero no es una fe ciega, no es una fe natural. Ya esa fe natural viene con nosotros. Ahora nosotros tenemos que educar esa fe por medio del estudio y tenemos que, perdón, pasar esa fe por medio de la razón. Y cuando nosotros entendamos, comprendamos por qué de las cosas, por qué de esos fenómenos, es donde nosotros vamos a comenzar a reproducir los mismos fenómenos cada vez con mayor sutileza, cada vez con ese mayor permiso de Dios, así como el Maestro Jesús nos enseñó, así como San Francisco de Asís hizo también sus milagros y como muchos otros estudiosos de estas leyes divinas espirituales. El mensaje maravilloso de la fe razonada que nos deja el espiritismo es que tenemos que hacer que esa fe ilumine desde la parte interna hacia afuera, para que no haya sombras en la misma y podamos nosotros entender y comprender la realidad espiritual a la cual estamos todos y cada uno de nosotros llamados a vivir. Muchas gracias. No sé si de pronto hayan preguntas. Ahora sí. No me volvió ninguno. Le damos muchas gracias a Fernando por su conferencia y le damos la palabra al director de la casa. Muchas gracias. Buenas tardes para todos quienes están acá presencialmente, como para quienes nos están acompañando en la plataforma. Y también a nuestro querido y bien amado amigo Fernando. Gracias por la ilustración, por la enseñanza que nos ha traído en el día de hoy para todos nosotros. Porque el asunto de la fe, como usted lo ha venido explicando, no es fácil, no es fácil. Y muchos podemos pensar, yo tengo fe, pero cuando se presenta la situación compleja y difícil, entonces empezamos a dudar de Dios, de su misericordia, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando viene lo que usted nos dijo. Los dos pacientes que tiene de cáncer, el uno acepta, el otro rebelde. La situación se hace más difícil. Cuando tenemos la fe puesta en ese Padre lleno de amor, de bondad, de misericordia, las cosas fluyen y la carga se hace más liviana, como el Cristo dijo. Venid a mí y yo os aliviaré. Entonces, eso es muy importante. Querido Fernando, un abrazo muy fraterno para usted, para todos mis hermanos allá, especialmente con todo el respeto para mi querido Juan, su señor padre, Yo le a digo. Edwin y toda su familia. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Desde aquí le enviamos ese abrazo lleno de mucho amor y de mucha paz. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes también. Que me los bendiga. Gracias. Bueno, a continuación también les hago el recordatorio de la inscripción al 20º Congreso Espírita Colombiano. Si no se han inscrito, están pues cordialmente invitados para hacerlo. Entonces, para que si están interesados, por favor, realizar la inscripción. Vamos entonces a hacer la invitación para dentro de 8 días. El video.
Por mayores que sean los obstáculos, procura donar lo mejor de ti en la ejecución de las tareas que te competen. Si erraste, vuelve a empezar. Si caíste, piensa en tu condición de criatura humana, reajusta tus propias emociones y yérguete para caminar hacia adelante. Desánimo, en muchos casos, es ausencia de aceptación de lo que todavía somos, ante la prisa de ser lo que son otros. Es por el propio esfuerzo en las sendas del tiempo, que conseguirá ser mañana. Coraje es la fuerza que nace de nuestra propia disposición de aprender y de servir. No te ausentes de los propios encargos. Deber cumplido es pasaporte al derecho que ansia su usufructuar. No creas en la felicidad en el campo íntimo, sin la intervención de tu propio trabajo para construirla. Libro. Atención. Por el Espíritu. Emmanuel. Francisco Cándido Xavier. Notas del buen vivir. Centro Espírita Rutas de Luz. Están todos cordialmente invitados para dentro de 8 días. Vamos entonces a cerrar la tarea del día de hoy con una oración. Unidos de pensamiento, le damos gracias a Dios por las enseñanzas que nos ha dejado esta charla para aprender sobre la fe, construir esta fe razonada, trabajar sobre ella y pues aplicar esta fe en Dios para que la sepamos construir, sepamos ser esos faroles de luz llenos de fe en este mundo. Le pedimos también a Dios por nuestras familias, por nuestro trabajo, para que seamos útiles en ellos, para que seamos iluminados, para que siempre estemos unidos, para que pues no nos falte el pan ni la salud. Y si llega a faltar, afrontar esta prueba con fe, con voluntad. También le pedimos a Dios por estas personas que sufren, que tienen hambre, que tal vez están en la calle, que están en un mal momento, para que éstas sean ayudadas, sean iluminadas. Para las personas que están en un hospital, que están enfermas, que tal vez no tienen a alguien que los visite, que éstas sean acompañadas, que sean iluminadas, que sientan ese amor de Dios, que todos lleguemos sin novedades a nuestro hogar y que así sea. Mis hermanos, muchas gracias por la asistencia y hasta luego.